Buenas tardes. Hoy les vengo a exponer sobre los modelos conductuales y cognitivos sociales. Aquí está nuestra tabla de contenido. Primer punto es nuestra presentación. El segundo es qué es el aprendizaje. El tercero es modelos conductuales del aprendizaje. El cuarto punto es el análisis conductual aplicado en la educación. Y el quinto punto es modelos cognitivos sociales del aprendizaje. Primer punto. Nuestra presentación. Bueno, mi nombre es Wilson Eduardo Zuluaga Villarruel. Soy estudiante del programa de la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Y este es el área de procesos de pensamientos. Bueno, la introducción. Daremos a conocer ahorita los diferentes tipos de aprendizaje, daremos a conocer qué es, qué no es el aprendizaje, la descripción de sus 5 modelos para estudiar, daremos a conocer el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, aplicaremos el análisis conductual a la educación y daremos a conocer los modelos cognitivos sociales del aprendizaje. Bueno, empezamos. ¿Qué es el aprendizaje? Daremos a conocer nuestros 3 puntos de qué es el aprendizaje, qué no es el aprendizaje y modelos del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Estos procesos pueden ser extendidos a través de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. Segundo punto, ¿qué no es el aprendizaje? Es la repetición de una misma acción sin tener en cuenta el resultado, sin prestar atención a la experiencia o a los errores y a las consecuencias. ¿Esto en qué se basa? En que hay modelos que son cosas que no necesitamos aprenderlas, como el aprender a comer, que es un acto repetitivo en nuestra vida diaria. Tampoco tenemos que aprender esto a cuando un objeto se acerca mucho a nuestros ojos, aprender a cerrarlos. Y esos son los diferentes ejemplos que están. Son las habilidades innatas que tenemos desde que nacemos. Bueno, estamos a punto de dar los modelos del aprendizaje. Estos se basan en los modelos del conductismo y los modelos cognitivos. Aquí está un momento, vamos a nombrar los conductuales, que es el conductismo, los procesos mentales y el aprendizaje asociativo. El conductismo es la perspectiva que plantea que la conducta debe explicarse por medio de experiencias observables. Segundo, los procesos mentales incluyen el pensamiento de los niños sobre la manera de crear el mejor cartel. Se lleva más a fondo en la parte sentimental y de vocación del docente hacia el alumno. Aprendizaje asociativo. Este consiste en aprender de dos eventos que están conectados o asociados. Por ejemplo, cuando un estudiante asocia un evento
placentero con aprender algo en la escuela, como cuando el docente sonríe. Si el alumno plantea una buena pregunta, esto dará motivación para que el alumno siga esforzándose y dando sus buenas preguntas. A continuación daremos las cognitivas. Entre estos están los cognitivos sociales, los procesamientos de información, las constructivistas cognitivos y los cognitivos sociales. El cognitivo social son aquellas que hacen hincapié en la manera en la que el comportamiento, el factor de la persona interactúan para afectar en el aprendizaje. Los procesos de información se interesan en la forma en que los niños procesan la información a través de la atención, la memoria, el pensamiento y otros procesos cognitivos. La constructiva cognitivos. Este enfatiza la construcción del cognitivo, de los conocimientos y la comprensión de la teoría de Piaget, la cual nos ayuda a entender el desarrollo cognitivo de los niños. Constructivismos sociales. Se centra en la colaboración de las demás personas para producir conocimiento y comprensión. Esto se complementa con la teoría de Vygotsky, la cual refleja que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. Bueno, nuestro tercer punto es los modelos conductuales del aprendizaje. Daremos a conocer el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el tipo de aprendizaje que se produce como consecuencia del emparejamiento de dos estímulos. En la imagen es un ejemplo de condicionamiento clásico. Este es cuando un perro recibe el llamado de la comida, él ya sabe, y el perro produce salivación. El otro estímulo, el estímulo neutro, es aquello que se da al principio pero no tiene respuesta. En estos momentos vemos que es la campana y no tiene respuesta. El tercer evento es que cuando se le da comida, se le suma el estímulo neutral, que es la campana, y ahí aparece el perro, y ya el perro se está condicionando al ritmo de que cuando suena la campana es un momento de ir a comer. Condicionamiento operante. Es una forma de enseñar mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Como ahorita estamos apreciando en la imagen, damos a conocer cómo el pequeño ratón ya sabe cuándo, si oprime la palanca y alumbra las luces, el dispensor de comida le suelta comida cada vez que él tiene hambre. Y ahí eso también recibe mucho mediante las condiciones eléctricas. Ahí ya sabemos cómo el animal está en condicionamiento operante. Y este condicionamiento es más efectivo a la hora de analizarse. Bueno, cuarto punto, análisis conductual aplicado en la educación.
En esto tenemos tres temas esenciales. Daremos a conocer qué es el análisis conductual aplicado, el incremento de las conductas deseables y la disminución de conductas no deseables. Primero, ¿qué es el análisis conductual aplicado? El término análisis conductual aplicado o análisis de conducta aplicado hace referencia a uno de los procedimientos que utilizan los principios y técnicas de la psicología del aprendizaje para modificar el comportamiento de personas que necesiten ayuda de modo más concreto. El análisis conductual aplicado se basa en el paradigma operante o conductismo operante. En general consiste en sustituir conductas inadecuadas por otras funcionalmente equivalentes pero más deseables. Para ello es necesario llevar a cabo en primer lugar el análisis funcional de la conducta, es decir, determinar las contingencias entre las respuestas, la motivación para ejecutarlas, los estímulos que la anteceden y las consecuencias que la mantienen. Bueno, incremento de la conducta deseable. En esto hay cuatro conceptos, que es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el reforzamiento intermitente y la extinción. El refuerzo positivo. A esto llamamos lo que se pretende lograr es reforzar la conducta deseable con actos seguidos de su aparición de forma inmediata, mediante un premio para provocar una mayor probabilidad de que ésta vuelva a repetirse. Un ejemplo es una felicitación por la conducta realizada de un alumno. Segundo, el refuerzo. No se trata de dar un premio, sino de quitar o retirar algo que resulte desagradable para la persona, de modo que también aumenta la probabilidad de seguir repitiendo la conducta deseada. En este sentido, tanto el reforzamiento negativo como el positivo siguen la misma finalidad: aumentar las probabilidades de repetición de conducta deseada, aunque sea mediante distintas formas. Un ejemplo del refuerzo negativo es disminuir las tareas. A continuación, el reforzamiento intermitente. Cuando hablamos de refuerzos intermitentes, hacemos referencia a las mismas técnicas de modificación de las modificaciones anteriores, pero recurriendo a los refuerzos de forma intermitente y no de forma continua. Es decir, no se trata de una misma conducta, de dar una misma conducta cada vez que se lleva a cabo, sino que se trata de reforzar la conducta de manera ocasional. O sea, aquí podemos dar felicitaciones al alumno, pero no continuamente, sino de vez en cuando. Así el alumno se va a seguir esforzando para esperar la aprobación del docente. Cuarto tema, la extinción. La extinción es otra de las técnicas de modificación de las conductas más utilizadas. En este caso, se realiza a través de la retirada de los refuerzos positivos o negativos, previos para procurar que una conducta desaparezca con el tiempo. De este modo, con la retirada de los refuerzos, la persona empezará a dejar de realizar conductas concretas hasta que finalmente llegue un momento en que la conducta desaparezca por completo. Bueno, disminución de conducta indeseable. En esto haremos en la disminución de conducta indeseable. Es cuando los maestros desean disminuir conductas infantiles indeseables,
como la intimidación, el acaparamiento de una discusión en clase, o la de que la mayoría de alumnos tiene de pararse o querer pasarse de listos con el maestro. ¿Cuáles son las opciones? Los análisis conductuales de Paul Albert y Anna Towns, que recomendaron que cuando los profesores desean disminuir una conducta infantil indeseable, es necesario considerarse aplicar estos pasos en el siguiente orden, los cuales son: primero, usar el reforzamiento diferencial; segundo, finalizar el reforzamiento; tercero, eliminar estímulos deseados; y cuarto, presentar estímulos adversos. Bueno, ahorita daremos a continuación un concepto de cada punto. Uso del reforzamiento diferencial. En el reforzamiento diferencial, el profesor refuerza la conducta que es más apropiada o que es incompatible con lo que el niño está haciendo. Por ejemplo, el maestro podría reforzar al niño realizando actividades de aprendizaje en una computadora, en lugar de jugar con esta, por ser cortes, en el lugar de interrumpir por estar sentado, en lugar de estar corriendo por el salón, o por hacer tareas a tiempo y no tarde. Finalizar el reforzamiento. La estrategia de finalizar el reforzamiento implica retirar el reforzamiento positivo de la conducta inapropiada del niño. Muchas conductas inapropiadas se mantienen de forma inadvertidas por medio de reforzamientos positivos, en especial por la atención del maestro. Bueno, el otro punto es el retiro de estímulos deseables. Supongamos que ha probado las dos opciones y no le han funcionado. Una tercera opción es retirar los estímulos deseables al estudiante. Dos estrategias para lograr esto son el tiempo fuera y el costo de respuesta. El tiempo fuera, ¿de qué estamos hablando? Es la estrategia más utilizada por los maestros para retirar estímulos deseables. En otras palabras, retirar a los estudiantes del reforzamiento positivo, o sea, darles premiación al momento de hacer algo bueno ellos. La cuarta es la presencia de estímulos adversos. La mayoría de la gente asocia la presentación de estímulos adversos con el castigo, como cuando un maestro le grita a un estudiante o cuando un padre da castigo a su hijo. Sin embargo, de acuerdo a la definición de castigo que vimos antes, la consecuencia es disminuir la conducta indeseable. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los estímulos adversarios no son castigos eficaces, ya que podemos notar que hay varios estudios que han hecho que, por ejemplo, uno que fue de Mallovy y Smith en el año 2002, hicieron un estudio que cuando un padre castiga a un niño entre sus 4 y 5 años por hacer algo mal hecho, vemos que el incremento de las cosas no deseables van aumentando en vez de ir disminuyendo. Bueno, nuestro quinto y último punto es los modelos cognitivos sociales del aprendizaje, en los cuales contamos con 4 temas. La primera es la teoría cognitiva social de Bandura. La segunda es los modelos cognitivos conductuales y autorregulación. La tercera es el aprendizaje por observación. Y la cuarta es la evaluación de los modelos cognitivos. Bueno, la teoría social cognitiva social de Bandura.
Esta plantea que los factores sociales y cognitivos, así como la conducta, tienen papeles importantes en el aprendizaje. Los factores cognitivos pueden incluir las expectativas del éxito del estudiante y los factores sociales como la observación de los estudiantes, de la conducta, de los logros de sus padres. Esto dice Albert Bandura en los años 1986, 1997, 2000, 2001 y 2004, en los que él hizo su estudio. Es uno de los principales arquitectos de la teoría cognitiva social. Él dice que cuando los estudiantes aprenden, pueden hacer una representación cognitiva o transformar sus experiencias. Recordemos que en el condicionamiento operante las conexiones ocurren únicamente entre las experiencias ambientales y la conducta. Y Bandura desarrolló un modelo de determinismo recíproco que consiste en tres factores, los cuales son la conducta, la persona cognitiva y el ambiente. Tal como observamos, daremos a conocer los tres puntos, los cuales son los factores de la persona cognitiva, afectan a la conducta y así sucesivamente. Bandura utilizó el término de persona para referirse a sí mismo como él. Bueno, evaluación de los modelos cognitivos sociales. Los modelos cognitivos sociales han hecho importantes contribuciones a la educación infantil, manteniendo el conocimiento científico y el énfasis en la observación cuidadosa de las conductas. Dieron un énfasis mucho mayor a los factores sociales y cognitivos, incluyendo en el aprendizaje. Gran parte del aprendizaje ocurre a través del observar y escuchar a modelos competentes y después imitar lo que hacen. La importancia que da el modelo cognitivo-conductual a la autoinstrucción, al discurso privado y al aprendizaje autorregulador ofrece un cambio importante desde el aprendizaje controlado por otros hacia el responsabilizarse por el propio aprendizaje. Esto fue dicho por Hick en el año 2000, por Pinktree y Scrooge en el año 2002. Estas estrategias autoaplicadas pueden mejorarse de la forma significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, con esto damos finalidad a nuestro tema. Y aquí bueno, las conclusiones. En estas conclusiones que damos a través de nuestra exposición logramos describir muchas cosas sobre los modelos del aprendizaje, lo que es el aprendizaje, lo que son los condicionamientos operantes, los condicionamientos clásicos. Pudimos analizar muchas obras y resumimos los modelos cognitivos sociales del aprendizaje.